Bueno, primero que nada, un cordial saludo a cada una y cada uno, en especial al comité organizador de esta quinta jornada, que además se ha convertido en un espacio muy valioso de encuentro, de reflexión, en donde tenemos la posibilidad de converger profesionales de diferentes países, diferentes contextos, pero donde finalmente nos mueve un interés común, que es el estudio del envejecimiento, de la vejez y el bienestar de las personas mayores. En este sentido es que hoy, en representación del equipo de académicos de trabajo social de la Universidad de Concepción en Chile, quisiera compartir con ustedes una idea que nos mueve y que nos movió tanto que quisimos iniciar una investigación al respecto. Esto es el cómo estudiantes que se encuentran en su etapa universitaria, que les prepara además para el mundo laboral, perciben o ven la etapa de la vejez, cómo proyectan su propia vejez o cómo perciben el proceso en sí mismo. Ya, y de aquello es lo que hoy día les quiero hablar. A modo de contexto, porque siempre tenemos que partir con un contexto, ya en nuestro país, tal como se ve en la figura, contamos con un aumento progresivo de las personas mayores de 65 años, considerando que al año 2017, es decir, unos 8 años atrás, el porcentaje de mayores representaba o estaba representado con un 11%. ¿Ya? Y al año 2024 este porcentaje aumentó a un 14%. ¿Ya? Entonces es un aumento que se evidencia en nuestro país, pero que también se evidencia particularmente en la región del Biobío, ¿ya? Donde se proyecta que en 10 años más la población de personas mayores represente hacia un 26,8%. ¿Ya? Estos cambios acelerados, pero que no son nuevos, porque hemos visto esta progresión con el correr de los años, de alguna manera nos ha ido preparando ya a estos cambios, pero también nos desafían como profesionales, como académicos, académicas, como investigadores o investigadores, desafían también a quienes formulan las políticas y a quienes toman decisiones a abordar las necesidades que demanda este sector de la población. Ya demandas que pueden estar enfocadas en diferentes ámbitos, como la accesibilidad, la calidad de servicios de salud, por ejemplo, la vivienda, el sistema previsional, pero bueno, intentando siempre apuntar de alguna manera a garantizar la autonomía y promover también la participación social. Porque, si bien es cierto, todo aquello debiera garantizar una buena calidad de vida en esta etapa. Y para enfrentar con éxito el desafío del envejecimiento poblacional, Chile se ha acogido con el correr de los años a diferentes marcos normativos internacionales y nacionales, ¿cierto? Con el propósito de trabajar hacia eso, hacia garantizar el bienestar de las personas mayores, el respeto de sus derechos, la mejora en la calidad de vida también. ¿Para qué? Para que podamos contar con un país que promueva y genere estrategias que apunten a este envejecimiento activo, a un envejecimiento digno, considerando siempre los principios fundamentales de los derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, Chile ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el 2017, con el fin de reconocer el envejecimiento de su población y crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de los problemas e intereses específicos de la población mayor. Esta convención, alineada con los principios de igualdad y no discriminación, busca prevenir la exclusión social, fomentar el respeto a la dignidad también de las personas mayores. ¿Ya? A nivel nacional, la política integral de envejecimiento positivo se constituye para nosotros como un avance sustancial en materia de envejecimiento, ¿ya? Y lo que refleja también en diferentes estudios un aumento en la satisfacción vital de nuestras personas mayores. ¿Ya? Hay acciones y estrategias que consideran la promoción de la salud y la prevención de enfermedades con un enfoque de envejecimiento activo, con un enfoque de envejecimiento saludable. ¿Ya? La participación social también es tremendamente importante, la participación en la política de manera activa, esto con el fin de reducir situaciones también de aislamiento o fomentar la inclusión. ¿Ya? El apoyo a las personas mayores que requieren cuidados, el fortalecimiento de pensiones, oportunidades laborales, fomento al acceso a la educación o a las posibilidades de formarse a lo largo de la vida para poder mantener
a nuestras personas mayores más activos, ¿ya? Y activas en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional. La idea es finalmente poder avanzar hacia una ley integral del adulto mayor que permita cobijar toda esta política del envejecimiento positivo y todas estas estrategias que se comentan. Sin embargo, aun cuando a nivel de país contamos con estos lineamientos y nos sumamos a las normativas, ¿cierto? Se desea avanzar hacia una legislación en esta materia. Pero cuando nosotros avancemos hacia esa legislación, debemos trabajar también en un tema que no es menor y que no es ajeno a nosotros, sino que debiera ser transversal, al menos así debiéramos considerarlo, ¿cierto? A todos los esfuerzos que se realicen a nivel de política, porque finalmente lo que nosotros buscamos es el bienestar de las personas mayores, ¿ya? Entonces, de alguna manera, tenemos que intentar trabajar, pero eliminando paralelamente también estos estereotipos de corte negativo que muchas veces rodea la imagen de la población mayor, ¿ya? Y en este sentido, y por eso se presenta en la lámina este término que en algún momento acuñó Robert Butler, específicamente en el año 69, que fue el del edadismo, ¿ya? Y que hace referencia al estereotipo que se genera en contra de las personas mayores solo por el hecho de la edad, ¿ya? Robert McCann, que es el segundo autor que se presenta en la lámina, amplía esta idea aludiendo a que no solo existe estereotipo, sino que también hay prejuicios y después una discriminación que finalmente deriva también en este estereotipo, en esta imagen negativa, ¿ya? Y ahí, claro, nosotros nos preguntamos, dijimos, ¿por qué resulta entonces para nosotros tan importante dedicar tiempo y esfuerzo a estudiar respecto a este tema? ¿Ya? Y de igual manera, el equipo decía, bueno, porque la imagen que nosotros construimos, que posteriormente se va a inculcar y se va a transmitir a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes y a la sociedad en general, tiene la fortaleza y tiene la potencia de marcar la diferencia a futuro. Y si de alguna manera nosotros logramos impactar positivamente, entonces vamos a estar garantizando un buen trato y un entorno de respeto hacia las personas mayores. Lamentablemente, el edadismo se encuentra presente en numerosas instituciones y sectores de la sociedad. Y yo creo que esa es la razón suficiente, o debiera ser una razón suficiente, para meritar su estudio, para meritar su comprensión y que esta comprensión nos permita generar transformaciones a nivel estructural, a nivel de nuestras instituciones, que a su vez son las que generan políticas, programas y estrategias para nuestra población mayor. Ahora, también como equipo nos preguntamos, ¿cómo medimos entonces estas actitudes hacia el envejecimiento? ¿Ya? Sin embargo, ya hay muchos trabajos al respecto y como equipo de investigación también realizamos una revisión de estos trabajos y de estas escalas, de estos instrumentos que apuntaran efectivamente a eso, a medir la actitud hacia el envejecimiento. Y nos dimos cuenta que la generalidad de sus aseveraciones estaba planteada en negativo, ¿ya? Con ello, nosotros no hacemos ninguna crítica a dichos instrumentos, debo decir, porque finalmente el objetivo del instrumento era ese, medir cómo se posicionan las personas o qué tan estereotipadas se encuentran frente a la etapa de la vejez o al proceso del envejecimiento o qué piensan respecto hacia las personas mayores. Sin embargo, igual era algo que no dejaba de llamarnos la atención, ¿ya? Bueno, ahí, como se presenta en la lámina, ¿cierto? Nosotros encontramos diferentes instrumentos, como por ejemplo el diferencial semántico del envejecimiento, que pretendía medir actitudes, para ello utiliza adjetivos que son opuestos y con ello les permitía evaluar los significados que las personas asociaban al proceso de envejecer, ¿ya? En la escala se podía calificar el concepto de envejecimiento en dimensiones como bueno o malo, como fuerte o débil o como activo y pasivo. Ya el cuestionario de conocimientos también sobre el envejecimiento de Palmore es una herramienta que evalúa el conocimiento sobre la vejez con preguntas de verdadero o falso, ¿ya? El cuestionario de conductas discriminatorias hacia la vejez y el envejecimiento, que es un cuestionario formado por 31 ítems sobre situaciones cotidianas de la vida diaria, ¿ya? Pero por otro lado, también encontramos algunos instrumentos de medición del edadismo que muestran qué tan fuerte o qué tan débil es esa carga estereotipada, qué tan estereotipados estamos, ¿ya? Y para ello está The Facts of
Aging Quizzes, ya que en su versión original se compone de 25 preguntas con respuestas de tipo verdadero y falso, ¿ya? Y que en sus preguntas refiere tanto a aspectos biológicos del envejecimiento como psicológicos o como sociales, ¿ya? También encontramos el inventario de adjetivos sobre los mayores, que constaba de 30 adjetivos, que también estaban en 3 dimensiones. Podían ser ítems que abordaran la dimensión física, la cognitiva o la personal y social, ¿ya? El FIRAF de frases incompletas, ya que este test proyectivo que se utiliza para evaluar las representaciones mentales de la vejez y la actitud hacia la persona mayor, ¿ya? Y el SEMBE, ya que el cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez, y que lo tengo ahí marcadito con azul porque también es un instrumento que como equipo quisimos utilizar y lo tenemos en consideración, ¿cierto?, para poder utilizarlo en nuestro estudio, ¿ya? Ahora bien, revisados estos instrumentos de medición, continuamos preguntándonos respecto a la importancia de contar con una imagen positiva respecto a la vejez y el envejecimiento, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros eran reflexiones que nos invitaban a preguntarnos, a cuestionarnos o también a interpelarnos. Y también las dejo, ¿cierto?, como una manera de que ustedes también reflexionen al respecto. ¿De qué manera nos percibimos? ¿Qué es lo que proyectamos o qué queremos proyectar? O si valoramos las experiencias que hemos ido adquiriendo con el pasar del tiempo, ¿ya? Hoy en día, si pensamos en una imagen hacia la vejez o hacia el envejecimiento, creemos que prevalece una visión con una carga negativa, con una carga estereotipada respecto a esta etapa y el proceso. Sin embargo, es verdad que con todos los avances y todos los cambios que hemos visto en nuestras naciones, creemos que es justo que se siga compartiendo esta imagen negativa y para nosotros esto no era un cuestionamiento menor, ya nosotros lo asumimos como un desafío que tenemos que asumir además como profesionales, como académicos y académicas, y por ello también nos mueve este tema, ¿ya? Porque nos encontramos también en un entorno donde somos responsables de formar a nuevas generaciones, ¿ya? Lamentablemente, cuando se comparten y se propagan imágenes estereotipadas, es la misma población mayor que la que asume esta imagen como real. Por lo tanto, al asumir esta imagen como real, se comporta en base a lo que se espera de ellos y de ellas como persona mayor, etiquetada o que está encasillada o estereotipada, ¿ya? Y no nos damos cuenta cómo entonces esta visión contribuye a que la población joven tampoco sea capaz de proyectar un proceso de envejecimiento positivo, sino que además está siendo influenciada esta población joven por las imágenes que se han ido construyendo en base a experiencias negativas, que pueden ser muchas de ellas personales, pero que además intencionan una actitud hacia las personas mayores y que obviamente va a generar un distanciamiento entre la población joven y la población mayor, ¿ya? Y esta idea de cómo influir o cómo de alguna manera intentar modificar o movernos hacia una visión más amigable y más positiva de la imagen que podamos tener de la vejez, ya sea como etapa o como proceso de envejecimiento, es lo que nos movió como equipo a investigar, ¿ya? Y esto nos llevó a pensar entonces cómo surgen estas miradas. ¿Será por experiencias familiares? ¿Será por experiencias personales, del entorno próximo? ¿Fue una experiencia negativa? ¿Fue una experiencia de desgaste en relaciones familiares? ¿Ya? ¿Esto llevará a los jóvenes a pensar que tendrán el mismo destino? ¿Influirá en cómo se proyectan? Y si se encuentran en un entorno universitario, queremos saber qué hace su formación universitaria por entregarle información o por entregarle herramientas para trabajar en un mundo con una fuerte presencia con personas mayores, ¿ya? De hecho, si nos vamos hacia algo más específico, como por ejemplo la actitud que asumo frente al tema y que me posiciona como profesional en formación, nos lleva a pensar exactamente en eso, en mi formación. ¿Soy más empático? ¿Soy menos empático? Si dentro de mi plan de estudio hay asignaturas o prácticas o actividades intergeneracionales. Bueno, ahí le fui dejando varias preguntas que también pueden servir de análisis y reflexión al respecto, ¿ya? Por lo tanto, como equipo nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, comprender la configuración de la imagen
social de la vejez y el envejecimiento desde el punto de vista de los estudiantes universitarios en diferentes áreas disciplinarias, ¿ya? Como objetivo específico, el diseñar y validar una escala que permita medir o evaluar la imagen social de la vejez, comparar esta percepción una vez que tengamos los resultados entre estudiantes de diferentes áreas, ¿ya? Y nos pusimos otro objetivo específico que era analizar los planes de estudio de estas 8 carreras para saber si dentro de sus planes de estudios había alguna asignatura o alguna práctica que estuviera vinculada con las personas mayores, ¿ya? Por lo tanto, lo que buscamos con esto es levantar información respecto a la forma en que las generaciones de estudiantes que están en esta etapa universitaria se proyectan o no hacia una vejez futura. Les invitamos también con esto a reflexionar sobre sus propias valoraciones hacia este grupo etario, ¿ya? Partimos entonces, y les voy a comentar un poco el proceso. Partimos primero con una escala de 12 ítems, ¿ya? Para garantizar que estos ítems representaran adecuadamente lo que se quisiera medir, se utilizó el índice de validez de contenido de Hernández y Nieto, ya, cuyos resultados fueron obtenidos cuando nosotros pasamos este instrumento por 4 jueces expertos en el tema para que pudieran evaluar la claridad del lenguaje, la pertinencia de los ítems, la coherencia con la dimensión teórica, y que en el fondo dio como resultado el contar con una escala validada por estos expertos, ¿ya? Sin embargo, los 4 jueces coincidían en que era necesario aumentar los ítems por dimensión, ya que solo 3 era insuficiente. Por lo tanto, el equipo hizo esta evaluación nuevamente y aumentamos a 20 los ítems, ¿ya? Con ello, entonces, se aplicó una etapa de pilotaje a 3 carreras de la Universidad de Concepción. Estas carreras eran trabajo social, ingeniería industrial y traducción, ya con un total de 200 respuestas. Por lo tanto, con estas 200 respuestas se calculó el alfa de Cronbach por dimensión y para el total, y se obtuvo un valor, como dice ahí, superior a 0,8. ¿Ya? Sin embargo, como nuestra idea es poder aplicar el instrumento en las 8 carreras y queremos contar con una escala validada, consideramos preciso realizar un análisis factorial exploratorio, ¿ya? Por lo tanto, es la fase en la cual nosotros nos encontramos actualmente, ¿ya? La idea entonces es contar con una escala validada para poder aplicar a las 8 carreras que están expuestas en la diapositiva: trabajo social, idiomas extranjeros, enfermería, ingeniería industrial, obstetricia y puericultura, didáctica, currículo y evaluación, bioquímica y agroindustria. ¿Ya? Esto con el fin de poder tener una variedad de respuestas importantes, ¿ya? Y en esta imagen se presentan los 20 ítems, ya que les señalaba anteriormente, y que fue aplicado, ¿cierto?, este instrumento con estos 20 ítems a las 3 carreras. No me voy a detener a leer las 20, ¿cierto? Solamente mencionarles que con ello intentábamos, obviamente, poder apuntar a la formación universitaria, hacia la actitud que tenían hacia el envejecimiento y hacia las personas mayores, y también a cómo se proyectaban. Y lo que yo les voy a presentar son solamente resultados preliminares, porque lo aplicamos hace 2 semanas, por lo tanto lo que tenemos ahora y lo que van a ver son solamente resultados preliminares, ¿ya? Si agrupamos los resultados en 3 categorías, que por una parte abordan la imagen social, la proyección personal y la respuesta institucional en cuanto a la formación, podemos visualizar los siguientes resultados: que existe un fuerte consenso en que la experiencia de las personas mayores es valiosa para la sociedad, que rechazan los estudiantes el estereotipo de inutilidad social, ya por lo tanto esto es bastante positivo para nosotros, no asocian la vejez con soledad o falta de apoyo y consideran la interacción con personas mayores muy inspiradora, ¿ya? Si nos vamos al eje 2 de proyección personal, para ellos existe una marcada preocupación al miedo a ser una carga. A un 56% le da miedo envejecer y un 20% no logra posicionarse, y lo coloco ahí porque considero importante ese punto, ¿ya? Existe una preocupación significativa por la vulnerabilidad de los derechos en la vejez, ¿ya? Y sobre un 90% cree que las experiencias que viven hoy van a influir significativamente en su vejez, ¿ya? Y respecto al eje C, o el eje 3, de formación universitaria, los estudiantes consideran que existe un fuerte apoyo que la universidad implemente acciones concretas, es decir, les gustaría tener encuentros intergeneracionales, ¿ya? Sin embargo, de igual manera, igual hay una división de opiniones entre quienes se sienten preparados para salir a un mundo laboral con alta presencia de personas mayores y quienes no, ¿ya? Y quise colocar de igual manera el porcentaje de aquellos que no logran posicionarse, porque quiere decir que efectivamente hay una división de opiniones, ¿ya?
Y la verdad es que nos sorprende la imagen positiva que tienen los estudiantes hacia las personas mayores, entendiéndola además como una vejez ajena, ya es decir, que yo no la estoy viviendo, pero que la veo bien en aquellas personas que sí, ¿ya? O no lo visualizo con un estereotipo negativo, ¿ya? Sin embargo, cuando se les pide proyectar su propia vejez o imaginarse qué harán o se les pregunta respecto a plantearse nuevos proyectos en dicha etapa, entonces ahí sí que la visión tiene un tinte más negativo. Entonces predomina ese temor a envejecer o esa preocupación, ¿cierto?, de que se encuentren frente a un panorama en el cual sus derechos no sean respetados. Por lo tanto, nos parece también un dato no menor y también importante, ¿ya? Y tal como les mencionaba, lo que se presenta hoy son resultados muy preliminares, pues la aplicación del instrumento en la versión piloto fue aplicada hace 2 semanas, por lo cual estas respuestas nos van a ofrecer ciertos indicios de lo que a lo mejor nosotros vamos a encontrar cuando apliquemos el instrumento a estas 8 carreras, ¿ya? Por lo tanto, desde estos resultados preliminares surgen algunas sugerencias preliminares también, como la necesidad de fortalecer la enseñanza sobre el envejecimiento, ¿ya? Abordar temáticas como el miedo a ser una carga, potenciando un trabajo sobre planificación en la vejez o modelos de envejecimiento activo y saludable, o de intensificar estas iniciativas intergeneracionales, ya sea a través de voluntariados, de prácticas o de encuentros, porque consideran que es una de las principales vías para poder transformar esta valoración y poder transformar esta imagen negativa que puede existir hoy, ¿cierto?, hacia una imagen más positiva de la vejez, ¿ya? Entonces creemos que también estas sugerencias provienen de unos resultados que si bien son preliminares, pero que también dicen bastante de lo que vamos a encontrar, ¿ya? Y con ello finaliza mi presentación en representación del equipo de trabajo social de la Universidad de Concepción, felices de poder compartir en esta jornada un tema que nos mueve, que nos motiva y que nos permite también aunar esfuerzos para poder seguir trabajando en entornos donde nosotros podamos ser capaces de garantizar el bienestar de las personas mayores. Me quedo atenta, por supuesto, a cualquier consulta que pueda derivar de lo que ya se expuso. Un abrazo a cada uno y muchas gracias.